Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a empezar lo que teníamos la vez pasada. Dense cuenta, esta es como una recapitulación rápida, pero habíamos empezado con estos generadores del álgebra de Lorentz, del grupo de Lorentz, que los habíamos etiquetado con un índice, los habíamos puesto L, subíndice L minúscula. Después, como nos dimos cuenta que eran antisimétricos, pasamos a tener dos índices que etiquetaban cuál de los, como estaban eran matrices 4×4, vimos que al ser antisimétricas solamente podrían existir 6 de ellos, y entonces era mejor tener estos dos índices para que la antisimetría la pudiéramos ver explícito, ¿no? Si movíamos estos índices. Pero después vimos que nos convenía hacer otro nuevo cambio de índices para regresar a un índice, pero de manera que estos 6 generadores del álgebra los dividimos en dos partes, como los JI y como KI. Los JI al final vimos que son generadores de rotaciones y los KI son generadores de boost, de manera que estos generadores los podíamos escribir como su álgebra JIJJ igual a epsilon IJK. Recuerden que epsilon IJK es el tensor completamente antisimétrico de Levi-Civita. JIKJ igual a epsilon IJK, K subíndice K, y KI con KJ menos epsilon IJK, no es LK, es JK. Ahí está. Sí. Pero esto nos gustaba, lo vimos la clase pasada, porque aquí veíamos de estas dos que J y K se comportaban como un vector que se transformaba de la manera usual bajo rotaciones, pero los boosts no se llevan tan bien con las Jotas. Entonces existía, aparte aquí vimos que esta relación es el álgebra de SU2, lo cual nos llamaba mucho la atención y nos gustaba. Pero entonces definimos nuevamente unos nuevos índices J más menos, de manera que en términos de esos J más menos ya nos quedaba JI más JJ más igual a epsilon JK, JK más, JI menos con JJ menos igual a epsilon IJK, JK menos, y JI con JJ más menos es igual a 0, o sea que no se hablan. Y entonces aquí teníamos una copia de SU2 y otra copia de SU2, entonces tengo la suma directa. Recuerden que todo esto era del álgebra del grupo de Lorentz. Entonces veíamos que de alguna manera el grupo de Lorentz, su álgebra, contenía dos copias disjuntas, por eso aquí es la suma directa de SU2. Entonces vamos a ver que tenemos lo siguiente. Aquí tengo SO13, el álgebra de Lorentz, del grupo de Lorentz, que la puedo incluir en la complexificación de SO13. Esta complexificación de SO13 pues es isomorfa a J más complexificada y J menos complexificada. Aquí J más le llamo a el conjunto, ¿dónde estoy? Aquí le llamo a estos J más, ¿sí? O sea,
JI más, JJ más y JK más. Y aquí tengo J menos, lo mismo, pero para los J menos. Entonces la complexificación SO13 complexificado, pues es la suma directa de J más complexificado con J menos complexificado. Este J más y este J menos. Pero eso es isomorfo a SU2 complexificado. Si la J más es isomorfo a SU2, pues la J más complexificado pues es isomorfo a SU2 complexificado. La J menos complexificado pues es SU2 complexificado. Que esto es isomorfo a SL2C más SL2C. SU2 complexificado es isomorfo a SL2C. Y pues la otra copia pues es isomorfo a SL2C. Entonces ya aquí tengo la suma directa de dos copias de SL2C en la álgebra del grupo especial lineal 2C. Esto es isomorfo a SL2C más ISL2C, que es igual a SL2C complexificado. Recuerden que como espacio vectorial, todos son las álgebras, los podíamos ver primero como espacios vectoriales reales. Entonces aquí los estoy viendo como espacios vectoriales reales, aquí los estoy complexificando, por eso hago SL2C más ISL2C, que es precisamente complexificar SL2C. Y el SL2C, el álgebra del grupo especial lineal 2C, pues lo puedo incluir en la complexificación de sí mismo. Entonces de un lado tengo el álgebra de Lorentz, SO13, y la puedo incluir acá, bla bla bla, isomorfo, 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 y del otro lado tengo el álgebra SL2C, que la puedo meter acá a su complexificación. Entonces estoy conectando SO13 con SL2C álgebras. Pero eso, ¿cómo lo voy a relacionar con los grupos? Entonces, a nivel de grupos, tenemos que se suceden algunos homomorfismos excepcionales o accidentales, tales como S3, la esfera, es isomorfa a el grupo spin 3, que es isomorfo al grupo SU2, que es isomorfo a el grupo simpléctico 1, que es isomorfo a los cuaterniones unitales. Por otro lado, el grupo spin 1,3 es isomorfo a la cubierta universal del grupo SO13, al grupo de Lorentz. Esta bolita abajo quiere decir que es la parte que tiene la identidad, que es isomorfo a SL2C, al grupo especial lineal 2C. Entonces aquí es donde veo, aquí lo veo a nivel álgebras, pero ahora cuando paso a los grupos veo que la cubierta universal de SO13 es isomorfa a SL2C. Esto en el siguiente pizarrón lo voy a calcular explícitamente porque es muy importante. Pero bueno, esto lo tengo por homomorfismos accidentales excepcionales, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la cubierta universal? X, esta barra arriba quiere decir nada más que es la cubierta universal. Más adelante vamos a... lo que pasa es que el número de símbolos es finito, pero cada vez espero que sea claro qué significa qué cosa. Esta raya aquí nada más quiere decir que esta X arriba es la cubierta universal de X. Entonces, sea X un espacio topológico conexo. Eso es muy importante. Para tomar la cubierta universal de un espacio topológico, vamos a considerar que este espacio topológico al cual vamos a
a construir su cubierta universal es conexo. Entonces la cubierta universal X barra de X va a ser un espacio simplemente conexo. Eso es muy importante. Tengo un espacio conexo y su cubierta universal va a ser un espacio simplemente conexo. Como recordarán, habíamos visto que dado un homomorfismo del grupo de Lie, podía construir un único homomorfismo de álgebra de Lie entre sus respectivas álgebras, pero que no era cierto que si tenía abajo algún homomorfismo de álgebra de Lie, podría construir un único homomorfismo de grupo de Lie arriba. Mencioné que eso solamente sería posible si el grupo de arriba era simplemente conexo. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer con la cubierta universal es, a partir de un grupo conexo, construir un grupo simplemente conexo. Y ya que tenga ese grupo simplemente conexo, ahora sí, cuando suba los homomorfismos de álgebra de Lie, podré tener un homomorfismo único de grupo de Lie. Bueno, entonces estábamos. Bla, bla, bla. La cubierta universal X barra de X es un espacio simplemente conexo con un mapa pi, pueden pensarlo como una proyección, de el espacio topológico X barra AX, que se llama mapa de cobertura y debe cumplir que es continuo sobre localmente un homeomorfismo. Recuerden, un homeomorfismo es un mapa continuo tal que su inversa también es continua. Entonces es un homomorfismo continuo con su inversa continua, de tal manera que cada elemento X del espacio topológico X original se le puede asociar, lo puedo meter en una vecindad que le voy a llamar UX, que es abierto, tal que las preimágenes son un conjunto discreto de X barra. Aquí el dibujito es muy útil. Aquí tengo mi espacio topológico X, aquí tengo mi elemento X minúscula, aquí es este puntito, que tiene una vecindad que es un subconjunto abierto de X, tal que aquí tengo mi mapa de proyección de su cubierta universal X barra AX, tal que la inversa, su mapa inverso, me va a dar estos puntos suspensivos que pueden ser arbitrarios, muchos, tal que el mapa inverso pi a la menos 1 es la unión. Aquí le puse un índice alfa para etiquetar. Aquí le puse UX alfa 1, UX alfa 2, UX alfa 3, hasta donde llegue. De manera que pi a la menos 1 de U alfa de UX para todas las alfa sea la unión de todos estos. La unión sobre alfa de B alfa. Aquí se llaman U en X, y en X barra, en la cubierta universal, le puse que se llamaban V. Entonces es la unión sobre alfa de V alfa, de manera que V alfa, la intersección con V alfa prima, es el vacío. O sea que estos son disjuntos, ¿sí? Entonces, aquí muchas veces en muchos textos, libros y papers, y cada uno de estos B alfa se mapea bajo pi homeomórficamente, ¿sí? O sea, pi de B X alfa es un homeomorfismo,
Entonces lo que les decía, lo que muchas veces consideran es, tengo mi espacio topológico X y su cubierta universal es este espacio topológico X barra, tal que este mapa de proyección pi es tal que cuando ya construí estos espacios V, subespacios de X barra, cada uno, como se tiene que mapear porque es la definición, como estamos construyendo la cubierta universal, cada uno de estos se tiene que mapear homeomórficamente al original. Y entonces dicen que es como si de aquí hago estas copias acá, y después, como son homeomórficas al original, es como si pusiera cada una de estas, como lo voy a mapear homeomórficamente, este es como si pusiera hotcakes. Ven que cuando vienen hotcakes hacen una torre de los hotcakes, entonces tengo mi hotcake, bueno, mi conjunto, mi subespacio abierto UX, y cada uno de estos va a ser una copia que va a ser como hacer una pila de hotcakes arriba de este, porque se mapean homeomórficamente, ¿sí? Entonces todo esto es porque lo que vemos aquí, lo que encontramos aquí a nivel algebraico, es esta relación entre el álgebra de Lorentz, SO13, y del otro lado el álgebra SL2C. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es precisamente mostrar que SL2C es la cubierta universal doble del grupo de Lorentz, ¿sí? Pero tenía que explicar muy superficialmente qué es la cubierta universal X barra de un espacio topológico X.